Buenas noches. Vamos a continuar hablando de lo que hemos llamado la escatología del nuevo pacto. ¿Por qué la escatología del nuevo pacto? Porque el nuevo pacto justamente inició su proceso de expresión cuando toda la obra de Cristo se cumple, y eso no podemos desvincularlo del aspecto histórico de lo que acontece pues en la nación o ahí, sí, en la nación de Israel durante el fin del reino de Israel. Entonces, pues ustedes ya han mirado que junto con el pastor Oscar hemos estado hablando y con el objetivo de ser precisos, pues trayendo ante ustedes, amados, este tipo de datos que no solo tienen que ver con, pues, con lo que nos compete a nosotros como ministros competentes, con lo espiritual, sino que no podemos desconocer tampoco, amados, que también nos hemos enfocado y hemos enmarcado estas clases en una rigurosidad académica y en una rigurosidad histórica e inclusive arqueológica también, porque pensamos que esto le da relevancia y también le da seriedad al tema que hemos puesto sobre la mesa. Así que, como ustedes saben, en algunos casos, solo en algunos casos, cuando considero que estas, estas clases podríamos exportarlas al público, como en estas clases, en las últimas que hemos tenido, algunas de ellas las exportamos públicamente para que otros puedan escucharlas y puedan también retroalimentarse y edificarse de lo que aquí decimos, pues lo hacemos con el objetivo, queridos amigos, de pronto usted está por primera vez acá o sigue nuestras publicaciones ahí en el canal de YouTube, es donde principalmente compartimos estas clases, pues le recomendamos enfáticamente mirar nuestros anteriores videos para que usted pueda conectar con lo que estamos hablando. De tal manera que entonces ustedes puedan tener un contexto o el contexto general y no tal vez sacar expresiones de las que aquí se puedan decir que si se las escucha no dentro de un todo, pues pueden resultar como extrañas e inclusive como alguien dijo, ustedes son los únicos, los pastores, en el caso mío y el pastor Oscar son los únicos que enseñan desde esa perspectiva porque casi nadie enseña el Apocalipsis de esa manera. Por eso, mis amados, pues con el objetivo de poder edificar esa obra de Cristo y que nuestra competencia esté a la altura de la demanda de lo que el mundo pues a veces pone sobre nuestros hombros, pues aquí estamos también para resolver estas inquietudes. Así que mi pastor Oscar, si está listo, por favor, ya estoy listo aquí también con la presentación. Usted me dirá si ya le damos paso a usted. Listo, pastor. Siga, pastor, por favor. Ok, amados, muy buenas noches a todos ustedes y, y pues darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este material. Queremos pues sacar muchos temas con respecto a esta escatología pues a través del nuevo pacto y es ir sumando estos temas que están dentro del libro de Apocalipsis, pero que enfocan a lo que hemos venido estudiando con respecto a Jerusalén y en este caso la destrucción del año 70. Entonces, todo esto va enfocado a ese suceso, por eso es que son temas, como lo vimos anteriormente, el tema de la gran ramera, ¿sí? Babilonia, la gran ramera, que entendimos claramente quién era, que no era claramente una mujer, sino era una ciudad. Y aquí aparece pues este tema de la mujer y el dragón, y para entender este tema hay que entender la primera, eh,
profecía del Mesías venidero, ¿verdad? Y la primera profecía del Mesías está en Génesis capítulo 3, versículo 15, que tiene toda la relación con respecto a lo que es esta mujer. Si ustedes me acompañan ahí y la podemos leer en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿sí? Aunque no está en la diapositiva, pastor, la tomo desde acá. Ah, bueno, ok, pastor. Si quiere, entonces léala a usted. Sí, sí, señor, yo la voy a leer desde acá y si usted me acompaña o alguien de ustedes me acompaña en la palabra, pues lo vemos desde acá. Entendamos que esta profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, es la primera profecía acerca del Hamashiach o del Mesías venidero. Y entendemos que desde el versículo 14 entendemos el juicio que viene en contra de los implicados en el pecado de Adán y Eva. Y vemos aquí que la mujer, ¿sí? La mujer hace parte de este pecado. Y ahí, este versículo 15 de Génesis 3, cuando dice el Señor, y pondré entre enemistad entre ti y la mujer. Ese ti, recordemos que es la serpiente, que claramente, pues, cuando hablamos de la serpiente, también la menciona el libro de Apocalipsis como la serpiente antigua. Y hay una enemistad, esa palabra enemistad que usted ve ahí, se puede expresar de esta manera, como una pelea continua en la que Dios dejó que hubiese entre la mujer, que vamos a saber quién es, y la serpiente, y también dentro de sus descendencias habría la misma pelea continua o la misma enemistad. Y vemos que el Señor le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando hemos tenido la oportunidad de revisar este pasaje, vemos claramente que el Mesías venidero viene de una simiente y aparece la simiente de la mujer, porque sabemos que de una manera simbólica Dios la puso a la mujer a tener una simiente. Claramente sabemos que no es así, ¿verdad? No es la mujer la que da la simiente, sino el hombre, pero entendamos que la mujer es una ciudad y de ahí viene la simiente, ¿sí? Para llegar a desarrollar un poco más adelante esto, si usted me acompaña en la siguiente diapositiva, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3, dice la palabra del Señor, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Me acompañan al siguiente diapositiva, por favor? Apocalipsis capítulo 12 claramente recrea el escenario entre la mujer, tres personajes, el hijo varón y el dragón. Cuando se menciona al dragón, usted puede entender que en muchos pasajes de la Biblia aparece esta palabra, que más adelante la vamos a ampliar un poco más, pero tiene que ver con la oposición, es un ser dañino, es un ser diabólico, es un ser sin piedad, porque a eso se refiere la palabra dragón. El escenario de estos tres elementos es el territorio de Judea y de Jerusalén. ¿Dónde se desarrolla estas guerras? ¿Dónde se desarrolla Apocalipsis? Pues claramente es en Judea y en Jerusalén. Cuando revisamos los videos que alguna vez compartimos con ustedes y usted puede ver dónde fue que se originó las revueltas para darle origen a la guerra del 70, se origina en Judea, ¿verdad? Con los reyes implicados ahí, en donde están Vespasiano, donde están Dioclesano y todos estos reyes que hicieron parte, que van a tener su relevancia y como actores dentro de lo que escribe Juan, pues vamos a darle sentido a lo que trata de explicar primeramente el escenario y después los personajes. La mujer fue el remanente total y fiel a Cristo de la casa de Israel. Recordemos pues que hay un evangelio que permanece en el remanente de Dios. Hasta el día de hoy es así. Sí, el remanente, las personas escogidas, guardadas de Dios, que por generaciones siempre han sido las personas que portan la semilla incorruptible de Cristo. Y en este caso, es ese remanente que lo simboliza la mujer dando a luz. Por eso el hijo varón, sí,
fue el resto de la descendencia del remanente, y el gran dragón, claramente, gran dragón con un color que lo coloca escarlata por la sangre que se derramó. Fue el imperio romano del primer siglo. Así pues, mis hermanos, continuamos, pastor. Juan vio a la mujer vestida del sol. ¿Qué era el sol? Cuando entendemos el sol, ¿sí? Es la mente que en este caso simbolizaba a Jacob, la luna a Raquel y las 12 estrellas a sus hijos de las 12 tribus. En la mujer ve el resplandor de Israel, claramente con lo que es Jacob, y lo relaciona con el sol, y ve su corona a las 11 tribus de Israel. Mire que el sol es la representación de la aparición del Mesías, ¿sí? A Israel, que venía en una noche completamente oscura. Por eso que, mis amados, entendamos que el sol como resplandor fue profetizado en el libro de Malaquías, que era el sol, ¿sí? El sol venidero, y va a comenzar con esto una nueva era, que es la era del Mesías, o la era que resplandece con el sol. Mi pastor, ¿Sí, mi pastor? permítame hacer aquí una aclaración que me parece muy importante. Amados, recuerden que en la cosmovisión del viejo pacto, que principalmente abarca toda la historia de Israel desde Abraham hasta Malaquías, esa cosmovisión que es exactamente lo que el pastor Oscar está explorando aquí en estos símbolos. Esta cosmovisión es la que corresponde a todo lo que ellos en el tiempo de Jesús esperaban como cumplimiento profético, como promesas. Recuerden que esa cosmovisión luego cambia, ya la cosmovisión del nuevo pacto no es la misma cosmovisión del viejo pacto. Y otra aclaración importante, mi querido pastor Oscar. Lastimosamente, amados, hoy en muchas congregaciones se ha mezclado la cosmovisión judía de las liturgias con la cosmovisión de la iglesia. Por eso persisten hoy estos cultos que con shofar, con banderas, con aceites, con reprensiones, que zapateando, que cantando canciones de que se abra el mar rojo, de que echó a la mar los carros del faraón. Esas canciones hicieron parte de la cosmovisión del viejo pacto. Hoy ya no estamos en esa cosmovisión. Hoy tenemos la cosmovisión de la plenitud en Cristo. Pero esto que el pastor nos está exponiendo aquí es muy importante, amados. Entonces yo les quiero pedir que tomen nota atenta del simbolismo, porque acuérdense que Apocalipsis es un libro de muchos símbolos dentro de la cosmovisión judía. Para nosotros, tal vez, imagínense, una mujer vestida del sol o coronada del sol, uno, la cosmovisión, digamos, de este tiempo diría, no, pues la Virgen María. Pero en el tiempo de Israel, no, recuerden que ellos, pues, tienen otra cosmovisión. Quería hacer esa aclaración, pastor, que me parece puntual. Siga, por favor. Creo que el Espíritu Santo nos iluminó a usted y a mí para dar la misma referencia, pastor. Porque iba a hablar acerca de esto, lo que usted acabó de hablar, ¿sí? La pregunta debería ser esta. Si Apocalipsis fue un libro de símbolos para la generación del año 70, ¿qué sigue después para nosotros? ¿Vendrá otro Apocalipsis? ¿Vendrá otro dragón? ¿O vendrá otro anticristo? Y yo quisiera escucharles de ustedes, de mi hermana Margarita, su porrito que veo aquí, Guayoli, ¿sí? Los que alcanzo a ver acá. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que sigue después de esto? Muy buena pregunta, pastor. Me parece excelente pregunta. ¿Será que si en cada generación se levanta un nuevo dragón, otra mujer, otro falso profeta? ¿Qué dicen, amados? Pero Bueno, no les dé miedo.
Eso, Yoli, tú tienes la respuesta correcta, ¿sí? Cuando el Señor hizo las dos consumaciones, ¿sí? La de Juan y la de Apocalipsis, ya no hay nada después de lo completo. Solamente queda disfrutar la plenitud en la cual nosotros vivimos. Es por eso que el pastor lo aclara con los cultos que suceden el día de hoy esperando que el Mesías venga. El Mesías ya no vino y no vendrá porque ya hizo lo que debía hacer. Y entendamos que Apocalipsis fue un libro completamente escrito para la generación que está escrito del año 70, donde Jesús aseguró que nada de eso pasaría sino a esa generación. Creo que lo que mi hermana Yoli conoce es lo que desconoce la iglesia del día de hoy. Por eso para ellos es un retraso de 2000 años a entender la plenitud con la que gozamos pues el día de hoy la vida nuestra. Así que mis amados, esa es la respuesta. No hay nada porque ya vivimos en plenitud. No hay nada que el Señor no haya dejado para que alguien lo consume, para que alguien lo complete o para que alguien lo termine. No hay nada de esto. Entonces continúa aquí, porque entendemos pues que la cosmovisión eh, es la que esperan los judíos ver con el Mesías. Entienden que estos símbolos de la noche oscura, estos símbolos del sol, estos símbolos que ellos reconocen muy bien porque son su manera de ver y entender las cosas, ¿sí? Que para mí como, y para usted como lo dice pues el pastor Edwin, y la gente pues asociaría esto con otros personajes que no tienen nada que ver, como la Virgen María, lo que usted dice, pastor, o como el anticristo, aquel papa negro que nunca fue negro, ¿no? Y estará esperando que se muera el siguiente papa para los anticristos vuelvan a salir con sus cosas. Sí, Entonces yo creo que es un retraso, pastor, absoluto cuando usted lo menciona, pastor. No hay cultos con chofar, no hay cultos con kipá, no hay cultos con candelabros, no hay cultos de estos, porque el nuevo pacto trajo pues claramente el cómo se iba a hacer el nuevo culto y cómo se iba a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos hasta el día de hoy. Una de ellas es esto, pastor, y quiero que usted lo entienda de esta manera. Cuando nos invitan a predicar, ¿sí? A una iglesia de esas de movimientos pentecostales y de todo esto, pero llevamos la palabra y no ministramos, hay un choque directo, ¿sí? Porque la gente termina diciendo, pastor, era tan necesario que hagan estos cultos, ¿sí? Porque es que estos cultos que usted ve el día de hoy, los que hacemos nosotros, traen la información necesaria para la madurez del cristiano. Pero la gente, usted ve que a veces se cansa de tantas cosas que se repiten y es que ya no hay que ministrarles y hay que inventar, porque ¿qué más se hace entonces? Entonces, recuerdo una hermana que Dios la usa en profecía, sí sé que es temerosa de Dios, ella se acercó a mí diciéndome esto, pastor, hace mucho que no recibo un culto de estos. Claro, es que le decía pues para no desmeritar la iglesia donde fui invitado, pero sí para decirle una verdad, es que estos son los cultos que hacía Pablo, estos son los cultos que exactamente, Dios claro que ordenó, sí. Esos son porque los cultos apostólicos, pastor, los de los cultos académicos de enseñar a Cristo. y no hay otro tema, pastor, sino que traigan la luz para conocer ese maravilloso ser que es Cristo en esta generación. Entonces, aclarando esto, entendiendo que gracias a Dios mi hermana Yoli pues le preguntaría a muchos de los que conocen Reino y quedan atónitos y quedan en stand-by como muchos no saben la respuesta, pues gracias a Dios la tienen ustedes, porque después de plenitud lo que hay que hacer es vivir en esa plenitud y entender pues como temas adicionales esto para aclarar las ideas de lo que Cristo ya hizo y en este libro tan maravilloso que es Apocalipsis. Entendiendo esto, ¿sí? Entendiendo esto que acabamos de decir, entendamos la obra poderosa del Hamashiach o del Mesías venidero, porque cuando Dios envió a su Hijo, lo leemos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que nació de una mujer judía y estuvo bajo la ley, ¿sí? Y este vino como el sol naciente de Malaquías, del libro de Malaquías, porque iba a nacer el sol, es la profecía sobre el Mesías, que usted la puede revisar y la puede entender por qué entonces Juan y los discípulos entienden que esta palabra sol es la que trae la verdadera luz para los hombres.
Leemos en Lucas capítulo 1, versículo 78, ¿sí? Que dice así, que por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que Dios nos visitó desde lo alto de la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz, y esa visitación vino a través del Hijo que Dios envió. Entonces aparece desde el nacimiento del Mesías la era del sol, que fue la era del mesianismo, ¿sí? Antes de la era del sol, mire, se movió la era de la luna, que fue la era del Sinaí, de la tierra prometida, y la era de las estrellas, que fueron los patriarcas sucesivos a Abraham. Cuando entendemos estas figuras de sol, estas figuras de estrellas, y que se repite claramente en el libro de Apocalipsis, no es literal que son estrellas y el sol la luna, son personas representadas a través de estos símbolos, ¿sí? Todos ellos formaron una sola corona sobre la cabeza de la mujer, que en este caso es Israel. Así que Israel se asemeja a una mujer en dolores de parto, clamando en la angustia del alumbramiento. Todo esto fue una clara descripción del nacimiento del niño, del Hamashiach o del Mesías de Israel. La mujer es una señal, y ahora el gran dragón, no olvidemos esto, la mujer es una señal, ¿sí? Porque otra vez, y cabe resaltar que cuando hablamos del capítulo 24 del libro de Mateo, habló el Señor de señales, y esas señales eran las maneras como las señales del tránsito, ¿sí? Para que nos sirven para nosotros los conductores para no desviarnos del camino. Igualmente, la mujer es una señal. Hay tantas señales que hemos estudiado en Mateo 24 que Apocalipsis nos enseña otra vez. Señal, ¿sí? Que era la instrucción que recibe Juan para los oyentes de aquel tiempo, cuando ellos entiendan suceso tras suceso de lo que iba a suceder. Entonces, para nosotros y para ellos, la mujer fue que una señal, ¿sí? Una señal, y ahora el gran dragón es la segunda señal del cielo. Y este es el gran dragón escarlata que tenemos que descubrirlo, pues claro, en los días de Juan y no en los días de nuestros días. Por eso el dragón escarlata fue el imperio romano vestido de sangre. He ahí la palabra dragón, ¿sí? Que aquí adelante está, ¿sí? Y el color rojo que tipifica la sangre derramada, pues, por los soldados romanos. Entonces, y este fue el cuarto imperio de Daniel capítulo 2. Recordemos que la palabra dragón es del griego dragón, que también en el Antiguo Testamento simbolizó un monstruo de carácter depravado, sin piedad, ¿sí? Y que lo que buscaba es la oposición, porque es la figura de un monstruo que claramente trae toda la oposición a lo que Dios quería establecer. Entonces, este carácter depravado, como lo fue el imperio del primer siglo, mire que el dragón fue la serpiente antigua que menciona al diablo, el Satanás, que son términos descriptivos de la más antigua y fuerte oposición que siempre ha existido en los planes de Dios. Mi pastor, Sí, señor. importantísimo hacer la conexión con ese término, con ese concepto serpiente antigua. ¿Por qué? Es que lastimosamente, al no entender muchos creyentes que leen el término serpiente antigua, pues se van al Edén y piensan que es la serpiente del Edén. No, es una figura que habla, como bien lo está describiendo este pastor, de lo que se opone a la ley o al mandamiento. O diríamos en términos más prácticos, amados, en este caso la serpiente antigua es toda la cultura y la cosmovisión, toda esta mitología, adoración, religión que el Imperio Romano a veces imponía en los súbditos, como la adoración a César. ¿Qué significa eso? La serpiente antigua es los pensamientos que el Imperio Romano, en este caso el dragón, imponía a sus conquistados. Gracias, pastor.
Sí, pastor, porque en el otro tema también estaba analizando sobre los juicios o las copas de la ira, y Sí, eso usted acabó de decir, sí, una de las cosas que desagradó a Dios fue que el pueblo se hubiera envuelto en eso, en la adoración a los dioses paganos que existían en aquel tiempo. Es por eso que cuando vemos el libro de Ezequiel, ¿sí? Dios se divorcia de Israel, porque la encuentra una mujer que, que, que hace adulterio, adorando claramente que los dioses que Dios había pues dejado en claro que no se debía adorar. Entonces, más adelante estudiaremos también, con la ayuda del Señor le daremos claridad porque está envuelto todo esto, lo que sucedió pues en esta generación, que fue exterminada literalmente por Dios, por causa de todo lo que vivieron y tuvieron que vivir estos hombres de aquí. Entonces, lo del dragón fue un simbolismo de adversidad contra toda la estructura primeramente judía del territorio de Judea. Recordemos que ahí inició la revuelta, ¿sí? Y claramente fue una guerra entre la mujer, que es Israel, y el dragón romano. Mire que la mujer, ¿sí? Israel y el dragón romano tipifican pues claramente quién es el remanente de Dios y quién es la oposición, que en este caso, como usted lo dice, la serpiente antigua. Ese, 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 esa frase que la usa Pablo y que la usa también el apóstol Juan, hace entender eso, o sea, la oposición que desde antaño viene sucediendo contra los planes de Dios. Sí, llámese Nabucodonosor o llámese Faraón o llámese, bueno, cualquiera que estaba dentro de la oposición, es el sistema que se caracteriza pues claramente como lo dijimos en oposición. Entonces, en la mitología oriental era muy común tildar de dragón a los babilonios, a los caldeos, a los egipcios, a los asirios, a los eteos y cananeos, por las características de la alta posición que tenían contra el pueblo de Judea. Mire que los babilonios tuvieron a la hidra de 7 cabezas como el dragón para ellos. Tifón fue el dragón de egipcio que persiguió a Osiris, hablando de historia. Leviatán, que aparece en la Biblia, fue el monstruo marino de Cananea. Bemón fue el monstruo marino en los días de Job. Y ahora en la generación del 70, el monstruo o el dragón fue el imperio romano en abierta posición y vestido de escarlata por hacerle la guerra a Israel, según la carne y al Israel de Dios, que son dos tipos de Israel que están ahí, ¿sí? El Israel judío y el Israel de Dios, que es el remanente, para recordarle una vez más, que Dios guardó hasta el final. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, vemos que la mujer ahora está cubierta de gloria, mientras que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, el dragón está cubierto de sangre escarlata. El dragón tiene 7 cabezas, que es un símbolo de concentración de liderazgo. Este dragón romano, en el primer siglo, mire, reunió a todo su liderato e hizo una abierta oposición contra Israel. El dragón tenía 10 cuernos, que es el símbolo del dominio total. No, sí, creo que como ustedes estudiamos, ¿se acuerdan de los reyes y que eran los 10 cuernos y todo esto? Sí, 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 estudiamos cronológicamente la expresión de estos reinos, sí, pastor. sí, señor. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, dice que el dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra de Judea. Todo este escenario dramático reveló el intento de impedir el reinado del Mesías, entendiendo pues que estrellas literalmente no son los astros que vemos en el firmamento, sino son personas en liderazgo. Así que el dragón fue el God o el poder influyente que pudo reunir a los de los 4 ángulos de la tierra sus ejércitos bajo su dominio para tocar a la ciudad de Israel. ¿Dónde vemos esto? En los videos que hemos estudiado cuando el pueblo de Israel gana su primera revuelta y hay que convocar a otro rey, ¿sí? Para que este rey tenga más influencia. Está revisando estos videos, pastor, donde no sé si es Domiciano, ¿sí? Él es el que pide más refuerzos porque no le querían dar refuerzos para la ciudad que debía atacar y ahí es donde se reúne y se le otorga pues que vaya mucho ejército Ejércitos como la a arena del mar, ejércitos como la arena del mar. Pastor, permítame recordar aquí en este escenario de Apocalipsis 12:4
Amados, la teología evangélica tradicional, sobre todo de la línea más pentecostal, dice que esta tercera parte de las estrellas del cielo que el dragón arrastró sobre la tierra con la cola fueron los ángeles que el diablo engañó en el cielo y que los trajo a la tierra y se convirtieron en demonios. Esa es la teología distorsionada evangélica que existe cuando claramente este relato de Apocalipsis de ninguna manera está ofreciéndonos un escenario antes de la creación, como los evangélicos dicen. Aquí el escenario claramente es Judea, como bien lo está hablando el pastor Oscar, en esos días del emperador Domiciano, cuando no solo Apocalipsis, sino Daniel también habla de la Jerusalén hollada y pisoteada e inundada por ejércitos. Entonces, siempre yo recuerdo que se hace énfasis en esa teología o en esa interpretación, que el dragón engañó, y eso lo asocian con un versículo, pastor, recuerde, de Ezequiel, donde dice que la multitud de tus contrataciones y que todo esto que el dragón hizo fue a engañar a ángeles y seres espirituales, inclusive amados. Hay algunos falsos apóstoles y pseudo predicadores que se atreven a dar números de cifras de millones. Por ejemplo, yo escuché un apóstol loco diciendo que de 30.000 trillones, el Satanás se trajo a 10.000 trillones de ángeles a favor de él. Y nuevamente les digo, nunca jamás este escenario está hablando de un escenario anterior a Génesis. Gracias, pastor. Les quiero pedir, mi pastor, por favor, se nos acaba el tiempo, que abramos una nueva sesión, por favor, para que vuelvan a entrar y no nos quedemos cortos en la siguiente diapositiva. Vuelvan a entrar, por favor.